una pequeña oración y luego les voy a poner aquí una canción. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos por todo este día que nos has regalado. Te agradecemos por este momento de descanso que hemos podido tener. Te agradecemos también por este momento de compartir, donde vamos a dialogar y orar, meditar tu palabra, porque sabemos que tú tienes algo preparado para cada uno de nosotros. Te pedimos por las personas que no han podido conectarse, y también te pedimos en especial por todos aquellos que están pasando alguna necesidad para que tú los cubras. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy vamos a meditar desde el Evangelio del día de hoy, o sea que casi que es 2 por 1. Si escucharon las pautas de Mario de hoy en la mañana, pues hoy volvemos a meditar esto. Pero lo bonito es que la palabra de Dios siempre nos trae cosas nuevas, nos dice algo, ¿verdad? A cada uno, entonces es la riqueza de la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a meditar este Evangelio. ¿Sí se escucha? Sí. ¿Cuántas veces me he esforzado por vivir este ideal? Corro, pero nunca llego. En vano me fatigué, por nada inútilmente gasté mis fuerzas. ¿Cómo se puede vivir? ¿Quién no ha vivido? Muchas veces me pregunto, la respuesta no la encuentro, pues no he visto quien lo viva. No me basta saber que Él es mi fuerza, que su gracia sola basta, y a los suyos no defrauda. No me basta, no lo he visto, no me basta, no lo he visto, no. Señor, baja del cielo y enséñame a vivir. Muéstrame un camino nuevo. Háblame en realidad. Dime que tu ideal es verdadero. Te necesito de carne y hueso, con problemas y dificultades, tangible, humano, fraterno y frágil, pues de carne soy y de carne te quiero. Caminando paso a paso el camino de Emaús, tus manos en mis ojos ciegos, tocando con mis dedos las heridas de tus manos y mi mano en tu costado abierto. Qué bien me sabes hablar en mi dialecto, así es como yo te entiendo, si lo mío estás viviendo. De carne y hueso los dos, sin armaduras, locura de misericordia, tú de mi raza, yo de la tuya. Tú me bastas, yo te he visto, tú me bastas.
tierno y frágil, pues de carne soy y de carne te quiero. Pues el evangelio, como les decía, que vamos a meditar es el de Mateo 8, del versículo 18 al 22. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la orilla. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Los zorros tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues hoy que meditamos este evangelio, yo lo veía que es un evangelio muy, muy particular, porque no sé ustedes, pero a mí me pareciera que fuera muy duro. O las palabras de Jesús son muy directas, muy duras, ¿verdad? Sin embargo, me deja muchas enseñanzas y creo que orándolo, meditándolo, nos dice mucho en esta vida, ¿verdad? Iniciando con el primer versículo, el versículo 18 de esta cita. Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de cruzar a la otra orilla. Así inicia este evangelio, ¿verdad? Y yo me preguntaba, ¿pero por qué me da la impresión que Jesús está huyendo? ¿Verdad? Porque da la orden, al verse rodeado de la multitud, dio la orden de cruzar a la otra orilla. Y no sé, pareciera que está huyendo, pareciera que ya no quería seguir con la gente, ¿verdad? O no sé si a ustedes les parece eso o se preguntan eso, ¿verdad? Yo me lo preguntaba cuando oraba este evangelio. Entonces, entrando un poco en contexto, me fui unas palabras atrás de este capítulo, del capítulo 8, y vemos que todo esto ocurrió en la entrada a Cafarnaúm, ¿verdad? Desde que Jesús entró a Cafarnaúm, no había parado de hacer milagros. Al nomás entrar, se le acercó un centurión que le pide a Jesús que sane a su muchacho. Y recordemos, ¿verdad? Ese milagro donde el centurión le dice, ¿verdad? Le dice a Jesús que solo lo diga, que solo dé la orden, ¿verdad? Desde el contexto de este centurión como militar, ¿verdad? Solo da la orden y esto va a ser. Y Jesús se quedaba maravillado por la fe de este centurión, ¿verdad? Y esas palabras o esa oración tan profunda que le dice el centurión, ¿verdad? No soy digno de que entres en mi casa, pero solo una palabra tuya bastará para que lo sanes. Y eso le dejaba muy sorprendido a Jesús, ¿verdad? Esa gran fe del centurión. Luego de sanar al muchacho, dice que Jesús va y entra a la casa de Pedro, y ahí está su suegra enferma, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues no es de sorprendernos. Jesús sana a la suegra de Pedro, ¿verdad? Y luego de eso dice, al atardecer, le llevaron muchos endemoniados y Jesús los expulsó con su palabra. Y entonces, yo veía acá qué gran trabajo desde, no sé si a qué hora llegó a Cafarnaúm, pero desde que llegó, pues ahí dándole y dándole y dándole a los milagros, ¿verdad? Y ahí es donde, después de toda esa faena, ¿verdad? Después de todo ese trabajo, de todos esos milagros que estaban haciendo, y aún así rodeado de toda esa multitud, y me imagino yo me ponía en los zapatos, ¿verdad? Y no sé, volteaba a ver a los discípulos cómo estarían después de todo ese trabajo, ¿verdad? Y ahí es donde Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Crucemos a la otra orilla.
Entonces, en mi meditación yo decía, ay, de verdad, Jesús, que tienes razón, porque qué cansado, ¿verdad? Qué cansado con todo lo que vienes haciendo, todos los milagros, y no se acababan, habían más, ¿verdad? La gente ahí impaciente o rodeándolos, ¿verdad? Y le decía yo a Jesús, de verdad, Jesús, te entiendo que de verdad, qué cansado. Y también me ponía en los zapatos de los discípulos, ¿verdad? Pues los discípulos ahí tratando de seguir a Jesús y luego de todos estos milagros, no sé, me metía en la cita, yo decía, volteaba a verlos y los veía como cansados y decía yo, puchica, de verdad que no será que se pueden desmotivar con tanto que hacer, ¿verdad? Y, y ahí descubría en Jesús una actitud tan humana, ¿verdad? Tan humana de decir, bueno, paremos, ¿verdad? Era algo que yo descubría en mi meditación. Descansar, ¿verdad? Crucemos a la otra orilla. La necesidad de hacer milagros es bastante, ¿verdad? O sea, me atrevería a decir que interminable. Y Jesús lo sabe, ¿verdad? Y sabe que es necesario atender a todos. Pero también es necesario tomar un momento, una pausa, un descanso. Y entonces, poniéndome en los zapatos de ellos, lograba comprender esa actitud, ¿verdad? De por qué ir a la otra orilla. No era huir, era un momento de descansar, de meditar, incluso de orar, ¿verdad? Y un momento de recargar energías. O quizá Jesús veía, ¿verdad? Que recargaran energía sus discípulos, ¿verdad? Para que no se le fueran a espantar, ¿verdad? Pero esa era la actitud que yo descubrí ahí. Tomar una pausa. Y solo es una pausa, ¿verdad? Porque en el Evangelio, si uno se va un poco más adelante, ¿verdad? Cruzan el río y al otro lado los esperan dos endemoniados y, o sea la cosa continúa, ¿verdad? Entonces, era un momento de pausa. Eso era lo que yo descubría cuando Jesús decía, ve al otro lado del río. Y yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Y a mí qué me agobia hoy? ¿Qué me tiene tan atareado que no me deja descansar? O incluso, ¿qué me tiene rodeado que no me permite tomar un momento de oración? Si Jesús en su condición humana se permitió descansar, ¿yo por qué no me permito descansar a veces? ¿Por qué me estreso con el trabajo, con los quehaceres de la casa, con los estudios? En algún momento no recuerdo dónde leí, pero como hay tantas frases en cosas del trabajo, dice, el trabajo nunca se acaba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos estresamos con todo esto? O me puedo plantear o me puedo preguntar, ¿qué es eso que hoy me rodea y que no me deja estar tranquilo? Muchas veces incluso descansar no implica dejar de hacer cosas o ponernos de brazos cruzados, ¿verdad? A veces descansar no significa eso, sino que puedes seguir actuando, pero descansar poniendo todo en manos de Dios, en manos de Jesús, no apartarme de Él. Y ahí puedo tener descanso, ¿verdad? Y luego, en los otros versículos del 19 al 20, aparece un personaje, el maestro de la ley, que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Y yo aquí veía que Jesús le responde, no sé, de una forma muy tajante, ¿verdad? O enredada, ¿por qué no le da la respuesta directa, ¿verdad? Pero le dice, los zorros tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Y meditando yo esta respuesta de Jesús, le hacía la pregunta, ¿verdad? En mi oración, ¿por qué le dices esto a alguien que te quiere seguir? O sea, ¿no crees que podría hasta desmotivarlo? Porque me imagino ahí al maestro de la ley así todo contento después de ver todos esos milagros. Mira, Jesús, yo te quiero seguir. Y viene Jesús y le dice, no, los zorros tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Entonces decía, ¿por qué no le di, en lugar de decirle eso, por qué no le dijiste, buenísimo, venite, vamos, echemos punta, vamos para adelante, ¿verdad? Pero al contrario, le da esta respuesta. Y
Y yo aquí entendía en la oración a un Jesús muy honesto. Pues no es que nunca sea honesto, ¿verdad? Pero me resaltaba esa parte, esa honestidad de Jesús. Porque en lugar de decirle, mira, claro, todo lo que estás viviendo aquí, estás viendo los milagros, y al seguirme no es que vas a estar flotando en el aire, ¿verdad? Sino que lo que implica seguirme es dejar tus comodidades, es dejar atrás tus seguridades materiales. Que seguir a Jesús implica a veces sacrificar lo que nosotros creemos haber logrado. Porque todo eso, esas seguridades materiales, esas comodidades, pueden convertirse en esa cueva del zorro, ¿verdad? O en el nido de las aves, ¿verdad? Porque ahí nos podemos sentir seguros. Pero seguir a Jesús implica una seguridad que va más allá de lo que podemos sentir ahora. Y para poder disfrutarla, para poder disfrutar de esa seguridad con Jesús, debemos desprendernos de nuestra seguridad material. El Hijo del Hombre ni siquiera tiene dónde recostar la cabeza. Y es justo lo que está pasando en ese momento, en esa cita, ¿verdad? O sea, Jesús se va a la otra orilla y va a descansar, pero no va a descansar en una cama cómoda, no sé, en un lecho ahí calientito, nada, en la dureza de la barca, ahí va a descansar. Y para más fregar, hay una tempestad en ese trayecto en la barca, ¿verdad? O sea, al final no descansa. Y yo decía, Señor, qué difícil. A veces lo veo y digo, qué difícil. De verdad, a veces sí es difícil seguirte porque, pues, dejar mis comodidades me puede resultar a mí difícil. Y en mi oración, Jesús me regalaba o me hacía recordar una parábola muy bonita. Si el grano de trigo no muere, nunca dará fruto. Y es que es así, ¿verdad? Podemos ser siempre granos, ¿verdad? Con la dureza de la cáscara del grano y seguir siendo grano, ¿verdad? Seguros ahí. Y nunca daremos fruto. Pero si estamos dispuestos a dejar esa cáscara, si estamos dispuestos a dejar eso que nos ata, es como morir a las ataduras para poder dar fruto. Y yo me preguntaba acá, ¿verdad? Me hacía esta pregunta. Entonces, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús y dejar mis comodidades? ¿Qué es lo que me impide a veces seguir a Jesús? Y después de este actor, de este maestro de la ley, viene alguien más. Viene el discípulo. Ese discípulo que le dice, Señor, deja que me vaya y pueda primero enterrar a mi padre. Y nuevamente, ¿verdad? Palabras duras de Jesús. Porque le dice que los muertos, sígueme, tú sígueme, y deja que los muertos entierren a los muertos. Y yo lo veía así, o sea, por eso les decía, a mí me parecían palabras muy duras, ¿verdad? Con mucha enseñanza. Y este actor que vemos acá en estos dos versículos, este discípulo, es diferente al maestro de la ley. Si nos ponemos a comparar, pues el maestro de la ley acaba de conocer a Jesús, se acaba de encantar con los milagros y le dice, quiero seguirte, y ahí va con ese ímpetu. Pero el discípulo es alguien que ya está con Jesús, que ya lo conoce, que ha caminado con él, que ha visto los milagros, que lo ha seguido, que han pasado, qué sé yo, en algún momento frío, o sea, ha estado con Jesús, ¿verdad? Y a pesar de que ha visto esos milagros, le dice a Jesús, mira, déjame primero regresar con mi padre, ¿verdad? Y que lo pueda enterrar. Y yo aquí entre líneas entendía, déjame regresar y vivir con él, o sea, con mi papá, y cuando él muera y lo entierre, luego de eso ya no habrá nada que me impida seguirte. Y aquí lo contrastaba con mi vida. Y lo contrastaba porque quizá yo en este momento me identifico más con este discípulo, no tanto con el maestro de la ley, ¿verdad? Me identifico tal vez un poco más con el discípulo porque ya llevo yo un camino recorrido
de dialogar con Jesús, de orar, de conocerle. Y a veces digo, quiero un momento de pausa, ¿verdad? Y a veces puedo que yo le diga, Jesús, déjame que voy a terminar un proyecto que tengo. Y eso me está ocupando todo mi tiempo. Cuando lo termine, te sigo. O déjame, solo termino mi maestría y cuando la termine, yo te sigo. O déjame, solo me acomodo en mi empleo, en esto que estoy, en mi negocio, qué sé yo, y luego de eso ya te sigo. O puede que yo diga, ¿verdad? Mira, deja que crezcan mis hijos, que crezcan, que se desarrollen, que se casen, se vayan, y ya, cuando esté libre de responsabilidades, entonces ahí sí, te dedico todo el tiempo, ¿verdad? Y aquí entendía a Jesús diciéndome, si ya me conoces, si sabes que estando conmigo tu vida tiene sentido, tu vida se planifica, tu vida puede dar mucho fruto, ¿por qué quieres regresar a estar atado a algo? ¿Por qué quieres regresar a eso? Es como morir a la vida que yo te estoy dando. Por eso te digo, tú sígueme, ¿verdad? Y cuando entendía esto en la oración, ese tú sígueme o sígueme, no lo entendía como algo de imperativo, sígueme, o sea, forzándome, sígueme, sino que al contrario, lo descubría como echándome ánimo, así como, mira, no desfallezcas, tú sígueme, con la seguridad de Jesús, tú sígueme, no permitas que caigas, ¿verdad? Tú sígueme, yo estaré siempre contigo. Y algo que yo entendía cuando iniciaba todo mi proceso de oración y cada vez que logro orar conscientemente, ¿verdad? Cuando le dedico un tiempo de oración a Jesús, siempre me lo confirma. Y lo que me confirma es que Dios no quiere que nos apartemos de nuestra vida, no quiere que botemos nuestros planes, no quiere que botemos nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, sino al contrario, quiere que lo dejemos ser parte de todos esos proyectos, para que junto con Él podamos planificar nuestra vida y alcanzar así nuestros sueños. Y no les voy a mentir, yo he sentido algo similar a este discípulo. Lo confieso, de verdad, he sentido así. Señor, ay, solo este año quiero estar en tal escuela, en tal formación, porque mm, quiero un momento de pausa. Quiero poner un pretexto como dedicar mi tiempo o a mi trabajo, ¿verdad? Y en la oración, como les decía, ¿verdad? Cuando lo hago a conciencia, descubro a Jesús diciéndome, yo sé que te puedes sentir rodeado, te puedes sentir agobiado y quieres dar un respiro. Por supuesto, descansa, pero siempre déjame formar parte de tu vida. No permitas que lo que puedes ver en el mundo te lleve a estar nuevamente atado. Al contrario, sígueme para ser feliz. Sígueme para mostrar a otros que se puede ser verdaderamente libre compartiendo tu vida conmigo. Entonces, en este momento, los invito a orar, ¿verdad? A meditar esta cita. Como les decía, es una cita que profundizando nos deja muchas enseñanzas, ¿verdad? Y esa es la invitación que les hago, que la meditemos desde nuestra realidad, desde nuestra condición, desde lo que estamos viviendo hoy. Meditemos esta cita, meditémosla y les pongo aquí 3 preguntas que quizá les pueden ayudar a guiar en su oración. La primera es, hoy, ¿qué me rodea? ¿Qué me agobia? Y que quiero descansar poniéndolo en manos de Jesús. La segunda pregunta, ¿estoy dispuesto a seguir a Jesús y dejar mis comodidades? Y la última, ¿qué descubro hoy que me impide continuar siguiendo a Jesús? Entonces vamos a dejar unos
20 minutos de oración. A las 8:30 voy a poner ahí una canción de fondo y luego ya regresamos para el momento de compartir. Entonces, los invito a que puedan orar en este momento. Les dejo aquí la cita, Mateo 8, del 18 al 22, y las preguntas.